Bueno, vamos a empezar desde donde nos quedamos la clase de ayer. Entonces, recapitulando un poco, hicimos todo un procedimiento para obtener el modelo dinámico de lo que es este inversor. En donde, pues bueno, ahí teníamos varias consideraciones a tomar en cuenta. Y bueno, ahí nada más describimos una función de conmutación. Las funciones de conmutación aún no las vemos del todo, ni para los convertidores de directa ni para esto. Simplemente estamos diciendo que hay un ciclo de trabajo, hay una modulación. En la próxima unidad vamos a describir esas modulaciones, qué consideraciones pues, se deben de tener en cuenta. Pero por lo pronto, bueno, pues nos sirve a nosotros considerar los interruptores que están en una terminal o en otra terminal y ya. Y luego consideramos un promediado y ya. Entonces en fases ABC ahí pues sacamos el modelo dinámico, que es esta expresión 1, ¿ya? Esta de aquí, que es el modelo en fases ABC. Y lo sacamos la expresión 1 y 2, la expresión 1 para las corrientes IA, IB e IC, y la expresión 2 para el voltaje del capacitor o de los capacitores, el voltaje directo. Quiere decir que mediante el inversor nosotros podemos hacer un control en el voltaje de directa de este lado. Nos interesa eso porque pues hay un voltaje en el inversor, un voltaje de entrada para el cual el panel entrega su máxima potencia. Lo que pasa en los convertidores es como los interruptores pues operan de manera sincronizada, tenemos de dos opciones, ¿eh? O podemos controlar la entrada anclando la salida, o podemos controlar la salida anclando la entrada, pero no podemos controlar el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿eh? Es una restricción de hecho que tenemos debido pero bueno, es un tema un poquillo más seriecillo, pero ahorita pues tenemos el voltaje de la red eléctrica, que serían estas tres fuentes de aquí arriba, las cuales pues anclan en voltaje y frecuencia al inversor. Otra, esa consideración la vamos a hacer más adelante. Una consideración importante siempre en todo sistema de potencia es que el voltaje de la red eléctrica pues es un voltaje que ya lleva su velocidad, es un voltaje que ya está ahí funcionando. Entonces cuando nosotros queremos conectar una fuente, o sea, queremos aportar energía por parte del inversor a la red eléctrica, tenemos que sincronizar el inversor con la red eléctrica. Y la sincronización pues hay que medir los voltajes de la red eléctrica en frecuencia y ponerlos en fase a la conmutación del inversor. Eso se hace con con un dispositivo que se llama PLL, que es un lazo de control, ¿eh? El PLL se utiliza para muchas cosas, pero bueno, ahorita comentamos esa consideración. Bueno, entonces nos habíamos quedado hasta aquí, hasta la expresión 3 y hasta la expresión 4 de manera matricial para las ecuaciones dinámicas que tenemos. Y lo que vamos a hacer pues es aplicar la transformación de Park, ¿sí? Entonces, si aplicamos la transformación de Park, vamos a recordar que eran dos consideraciones. Las fases Q de 0 era igual a la transformación TQ de 0 por las fases en ABC. Quiere decir que nosotros que las fases ABC eran igual a la transformación Q de 0 inversa por fases Q de 0. Y de hecho esta última expresión es la que utilizamos para que de manera matricial pues lo sustituyamos por las fases ABC por su correspondiente en fases Q de 0, considerando la matriz de transformación inversa, ¿eh? Por lo tanto, si tenemos esa consideración, me voy a traer por aquí la expresión 3, ¿sí? Y al aplicar la transformación a cada término, lo voy a poner por aquí abajo, para aquí arriba escribir los términos, pues FI-ABC pues es la inductancia por la derivada en el tiempo de la transformada Q de 0 inversa por las corrientes Q de 0.
Y esto era algo que ya habíamos hecho en clases pasadas, es una multiplicación, la derivada de una multiplicación de un producto A. Y bueno, pues tendríamos que el voltaje de directa, BDC, es la matriz beta por TQ de 0, TQ de 0 menos 1, TQ de 0 inversa por las fases MQ de 0. ¿Ah? Esto de aquí sería MABC. ¿Ah? Y luego, pues acá tenemos menos la matriz R por TQ de 0 inversa por las corrientes en fases Q de 0. Menos TQ de 0 inversa por el voltaje de la red en fases Q de 0. Entonces, ya que tenemos esa expresión así, ya voy a borrar esta de acá. Pues el procedimiento que hacíamos era multiplicar a la izquierda por la matriz KS, y si multiplico a la izquierda por la matriz, por la matriz TQ de 0, tengo que multiplicar a la derecha también por la matriz TQ de 0, ¿ah? Para que la igualdad no se altere. Y esto me llevaba a una simplificación de matrices identidad, ¿ah? Una matriz por su inversa, pues me va a dar la identidad. Y como beta es una matriz identidad de cocientes, perdón, de coeficientes nada más, y R es una matriz identidad de resistencia nada más, L también es una matriz identidad de inductancias, pues no pasa nada. Y las inversas se me van y se me simplifica. Es un procedimiento por ahí algebraico, el cual, bueno, pues ahí no lo voy a hacer. Nada más voy a escribir el resultado de esa transformación. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Vamos a ponerlo así. Caray, acá está. Acá está. Entonces nos quedaría la matriz L por la derivada en dt de las fases IQ de 0, y eso sería igual a menos, bueno, voy a poner menos menos BDC sobre 6 por la matriz beta MQ de 0 menos R por IQ de 0 menos BQ de 0, y aquí vamos a agregar menos un término KS, perdón, menos un término que va a ser TQ de 0 por L, por la matriz L, por por la derivada en el tiempo de la matriz TQ de 0 inversa, y todo eso multiplicada por el vector IQ de 0. Este término de aquí es el que resulta del producto de esta derivada, ¿verdad? Entonces, todo este término resulta en lo siguiente. Esto lo voy a llamar una matriz, bueno, de hecho este es un resultado que es omega que multiplica a 0, L, 0, menos L, 0, 0, 0, 0. Eso va a ser esa matriz.
Y bueno, si nosotros expandimos ya de manera, bueno, aquí lo tenemos de forma matricial, pero nos quedaría de la siguiente manera: la inductancia por la derivada de la corriente IQ en dt pues sería igual a sería igual a B de C sobre 2 por MQ menos omega por L por ID menos la resistencia por la corriente IQ menos el voltaje BQ de la red eléctrica. Y la fase ID me quedaría B de C sobre 2 por la modulación MD más omega L por IQ menos R por ID menos el voltaje de la fase D. Y bueno, pues I0 sería 0 debido a que tenemos un sistema balanceado. Y la derivada del capacitor me quedaría en la siguiente expresión: la capacitancia por la derivada del voltaje B de C en el tiempo sería igual a la corriente IPB menos 3/4 que multiplica a MQ por IQ más MD por ID. Y ahora sí, este sistema, ¿en qué número de expresión me quedé? En la 4. 5, 6 y 7 es el modelo dinámico en fases Q de 0. Entonces, bueno, este de aquí es un sistema acoplado en donde pues nosotros sabemos que BQ y BD, dependiendo de la velocidad en el marco de referencia arbitrario, con la transformación de Park y la velocidad eléctrica, pudiésemos también tener nada más la magnitud de voltajes de la fase, ¿verdad? Por ejemplo, lo que veíamos, o a lo que me refiero, es que nosotros sabemos que el voltaje de la red es Vm por el seno de omega t, y el voltaje de la fase B pues es Vm por el seno de omega t menos 2 pi tercios, o menos 120 grados, y el voltaje de la fase C es Vm por el seno de omega t más 2 pi tercios. Y si esto lo voy a poner ahorita así, si esto aplicamos la transformación de Park, nosotros tenemos que esos voltajes pues resultan en BQ, que sería igual a Vm seno de omega t más teta q, que teta q pues es una función A, y Bd resulta en Vm coseno de omega t más teta q. Y nosotros teníamos pues que teta q dt pues es una velocidad omega q por el tiempo menos una teta q inicial, ¿sí? Y nosotros decíamos que si esta omega q y esta omega eran iguales, de hecho si lo sustituimos, o si son iguales, aquí me faltó, aquí es menos y menos. Si esta omega y esta omega q son iguales, si se fijan y sustituimos, vemos que omega t con omega q de t, si las omegas son iguales, desaparecen y nada más me queda pues que esto es igual a Vm por el seno de 0 y esto es igual a Vm por el coseno de 0. Si consideramos una sincronización, a eso lo vamos a llamar, si omega igual a omega q, vamos a decir que están sincronizados y en fase. Y acá le ponemos para hacerlo, es necesario un phase loop o phase loop creo, que es el PLL.
Es chamba del PLL seguir la frecuencia y la red y sincronizarlo. Si lo logramos sincronizar, esto de aquí es 0 y esto de aquí es BM, ¿ya? Por lo tanto, mi sistema, esta BQ es 0 y esta BD se vuelve en BM, ¿ya? Y mi sistema, pues lo sincronizado, pues resulta en las siguientes expresiones dinámicas, que serían BDC sobre 2 por MQ menos omega por L por ID menos R por IQ, y el sistema dinámico de la fase D sería BDC sobre 2 por MD más MLIQ menos RID menos BM, donde BM pues es una constante y es la fase, perdón, es el valor pico de mis voltajes en fases ABC. Y bueno, pues ya aquí nada más la capacitancia sería pues la capacitancia por la derivada de la corriente, sería el voltaje en el lado de directa, sería igual a IPB menos ¿qué? 3/4 menos 3/4 de MQ y Q más MD y D. Y listo, este sería mi sistema en fases Q de 0. Fases Q de 0. Y es un sistema no lineal, acoplado pero de términos constantes. Y bueno, pues a diferencia del sistema de las ecuaciones dinámicas en ABC, MA, MB y MC pues son funciones que varían, las corrientes también, y los voltajes V, VA, VB y VC pues también son senoidales, son funciones que varían. Pero acá ya no, acá son constantes, y Q es una constante debido a la sincronización, MQ también, y BM es una constante, nada más es el valor pico debido a la sincronización. Entonces esto simplifica mucho el estudio de los inversores, e incluso pues lo deja apenas para poder aplicarle un control, ¿no?, al inversor. Entonces bueno, pues ahí está, nos vamos a quedar nosotros con ese modelo. A ver, ¿qué más? Bueno, el modelo para la simulación del inversor, pues hay que construir el siguiente diagrama, ¿ah? Tenemos un interruptor aquí, tenemos el otro interruptor acá. A esto le vamos a llamar una rama, ¿ah? Aquí tenemos otro interruptor y aquí tenemos otro interruptor. Estos dos interruptores sirven para conectar cada fase. Lo pongo más para acá. Para conectar cada fase, ¿ah? Aquí tendría la fase B. Sería el otro inductor y esta sería la fase C. Y acá, pues bueno, estarían conectadas las se les llama piernas en la literatura. Cada una de las ramas, de las fases. Por aquí estarían los capacitores. Aquí estaría uno. Aquí estaría el otro. Y por acá tendríamos la fuente de corriente. Entonces aquí hay que poner dos interruptores ideales, S1, S2, S3, S4, S5 y S6. La única condición es que pues nosotros vemos que en este modelo el potencial JA o está conectado a P o está conectado a N, a uno de los dos. Por lo que vamos a decir nosotros que si queremos conectar, este sería el potencial JA, si queremos conectar el potencial JA al nodo P, pues tendríamos que activar S1, pero S2 tendría que estar desactivado forzosamente. Y si queremos conectar el potencial JA al potencial N,
tendríamos que activar S2, pero S1 tendría que estar desactivado. Entonces es la operación inversa. Eso quiere decir que mientras activemos uno, el de arriba, el de abajo va a estar desactivado. Y lo mismo para cada una de estas ramas, nada más que pues cada una de estas ramas tiene exactamente la misma conmutación, nada más que está desfasada 120 grados en su conmutación. Y ya con eso, pues bueno, nosotros podemos construir en simulación este inversor. Bueno, entonces por lo pronto aquí lo vamos a dejar.